Bueno, me llamo Eduardo Romero, vengo del Ayuntamiento de Zaragoza y os quiero contar en este ratillo pues, el tema, nuestro proyecto de migración de escritorio a herramientas de software libre. Bueno, aquí en esta primera diapositiva tenéis una cosa que para nosotros es importante, que es que en el año 2005 los grupos políticos del Ayuntamiento, y fijaros que remarco todos los grupos políticos firman un acuerdo por el cual pues intentan potenciar o fomentar los programas de software libre dentro de nuestra administración y en concreto en nuestro departamento, el departamento del escritorio, del funcionario municipal. Para nosotros es importante porque, como sabéis, los políticos pues tienen 4 años vista, entonces nosotros, pues claro, como técnicos pensamos, bueno, y dentro de 4 años, ¿qué va a pasar con este trabajo que estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, la Dirección de Ciencia y Tecnología recoge este encargo y bueno, es un poquito lo que os voy a contar ahora. Por ver en qué ámbitos está trabajando el Ayuntamiento con el software libre. El último de todos es el de escritorio, que es el que os voy a contar yo, pero también hay otros ámbitos o departamentos en los que se está trabajando. En el centro de proceso de datos se está trabajando ya mucho con servidores Linux. Aunque tenemos servicios NetWire, pues también se están portando sobre plataforma Linux. Tenemos también el Departamento de Innovación y Desarrollo, por ejemplo, están trabajando con la plataforma de tramitación electrónica de la Junta de Andalucía, con Wanda. Desde el entorno de la web municipal, pues también están muy preocupados por la liberación de contenidos para que tengan unas licencias libres para que puedan ser utilizados por la gente. También, por ejemplo, ellos están trabajando con plataforma Eclipse para sus desarrollos. También desde el punto de vista del ciudadano, pues el Ayuntamiento hace acciones ciudadanas de fomento del software libre. Pues tenemos una carpa, por ejemplo, ahora en Tecnimap en la Plaza del Pilar para que el público en general se acerque y pueda comprobar que es el software libre. Realizamos jornadas un poco más técnicas. También tenemos por ahí aulas para mayores con terminales destinados a las personas mayores para realizar cursos. Y al final de todo estamos nosotros, somos el escritorio, el puesto de trabajo del funcionario municipal. Nuestro objetivo, por dejarlo claro, es utilizar dentro del escritorio municipal del puesto de trabajo herramientas de software libre y destacamos el que queremos que eso sea sin una merma de lo que están haciendo ahora mismo nuestros funcionarios en su escritorio. Por poneros un poco en contexto de cómo es nuestro ayuntamiento, tenemos algo más de 2.800 puestos de trabajo, con lo que eso conlleva. Tenéis ahí, tenemos hardware poco homogéneo, tenemos multitud de modelos de impresoras, tenemos multitud de equipos diferentes. También tenemos una dificultad importante que es los diferentes tipos de negocio, es decir, el ayuntamiento tiene secciones de seguridad ciudadana como bomberos, como policía. Tiene secciones que se dedican a la contabilidad, servicios sociales, servicios culturales, arquitectura, obra pública. Y eso se traduce en que en cada servicio, cada departamento de nuestro ayuntamiento, pues tenemos herramientas diferentes que se utilizan, muchas herramientas diferentes que nos dificulta este proceso. También tenemos en la parte de servidores, pues diferentes tipos de servidores, como podéis ver ahí, de ficheros de impresión, certificados, internet. Más de 40 servidores, en realidad son más, cerca de 70, creo que estamos por ahí. Y también tenemos otro hándicap importante que es la dispersión. Dentro de nuestra ciudad pues tenemos más de 100 centros municipales con conectividad diversa, a los que podemos llegar en algunos con fibra, que nos permite una buena comunicación, pero hay otros centros en los que tenemos redes privadas virtuales, con una comunicación pues más deficiente que nos impide o en muchos casos nos entorpece esta migración. Aquí tenéis un poco en este esquema la línea del tiempo de nuestro proyecto. Fijaros que empezamos en el año 2005 y lo dividimos en 3 grandes fases, que lo tenéis ahí como 1, 2 y 3 en las flechas rojas. En un principio pensamos que lo más fácil para empezar era coger nuestros escritorios con Windows XP, tenemos una plataforma Microsoft, y aquellas aplicaciones que las hemos llamado aplicaciones ligeras, pero son aplicaciones en las que para nosotros es fácil migrar y no tiene un impacto muy
o tienen poco impacto sobre el usuario final. Tenemos ahí navegador, tenemos aplicaciones multimedia, correo electrónico. Y ya en una segunda fase, hacia mediados del 2007, empezamos con algo ya un poquito más serio, que es la plataforma ofimática. El ayuntamiento, muchos de sus servicios se basan sobre documentos, sobre hojas de cálculo, sobre bases de datos Access, de las que hablaremos luego un poquito más adelante. Y bueno, ahí sí que ya hemos conseguido transformar transformar esa plataforma que teníamos de Microsoft también, Office 97, la estamos transformando a OpenOffice. Luego hablaremos un poquito más de cosas técnicas de estas plataformas. Y simultáneamente, a la vez que realizamos la migración de la plataforma ofimática, hacia finales del 2008, empezamos a coger esos equipos con XP que ya tienen herramientas de software libre, a pasarlos o migrarlos a una herramienta, a un sistema operativo Linux, del cual también hablaremos un poquito. Ese sistema operativo nosotros, bueno, como todos los demás, también hemos puesto nuestro propio nombre, lo llamamos AZ Linux. Luego, bueno, esas son las tres principales fases, pero por supuesto todo esto tiene que ir, como siempre, acompañado de un montón de otras cosas que hacen que esto sea posible. Y prácticamente esto está calcado de lo que nos hablaba Ramón antes. Necesitamos, lo primero de todo, un inventario, es decir, saber qué es lo que tenemos. Nosotros, afortunadamente, en cuanto a hardware sabíamos lo que tenemos, en cuanto a software menos, pero te encuentras muchas sorpresas de muchas aplicaciones, de muchos hardware diferentes, y es fundamental saber lo que tienes. Y eso es una de las primeras tareas que yo recomendaría, que a veces, bueno, hasta que no estás muy metido en el tema no te das cuenta, pero es muy necesario. Si alguien empieza desde cero, es lo primero que tiene que hacer. Fijaros que también es importante la comunicación, que yo la pongo ahí a lo largo de todo el proceso, y que esa flecha tiene punta, pero realmente no acaba. Es decir, la comunicación hay que realizarla constantemente. Hay que vender el producto constantemente, hacer entender a la gente qué es esto del software libre, cómo funciona, cuáles son las ventajas. También tenemos ahí dos flechas importantes que son las de formación. La formación de los técnicos en una primera fase, y conforme vamos migrando nuestra plataforma a herramientas de software libre, pues la formación también de los usuarios. También el modelo de soporte, pues bueno, hay que cambiarlo porque, bueno, son herramientas diferentes, nuestros técnicos se tienen que adaptar a unas nuevas formas de trabajar que a veces son diferentes del software privativo. Y también no me dejo ahí una que veis ahí en medio que se llama prototipo, es decir, a la vez que nosotros empezamos a cambiar esas aplicaciones ligeras, en el año 2006 empezamos a hacer un prototipo de Linux, sobre el que vamos trabajando, sobre el que vamos aprendiendo, sobre el que vamos metiendo cosas. No está en producción, sino que simplemente lo empezamos a utilizar nosotros, lo empezamos a implantar como piloto en algún sitio, para hacer alguna pruebecita, para luego en el paso 3 tener una implementación madura de Linux para que pueda funcionar sin esa merma de calidad para el puesto de trabajo del funcionario, que es nuestro objetivo principal. Bueno, como siempre, todo esto necesita recursos. Entonces, necesita muchos recursos en formación para los técnicos. No sé si en otras administraciones ocurre, supongo que sí. Muchos de nuestros técnicos, en nuestro caso de escritorio, para atrás. Lo he debido de ello. Bueno, decía que muchos de nuestros técnicos no estaban preparados para el software libre, estaban muy orientados a plataformas Microsoft, y eso es un hándicap importante. Entonces se necesita un importante esfuerzo de formación inicial para nuestros técnicos. Pongo el de certificación porque, nosotros trabajamos con funcionarios, yo soy funcionario también, es decir, no soy de ninguna empresa externa, y el funcionario pues es una persona que tiene su puesto de trabajo asegurado para prácticamente toda la vida. Entonces, hacerle cambiar de método de trabajar, aprender cosas nuevas, la verdad es que hay que buscar incentivos, de alguna manera. Es importante. Nosotros estamos trabajando para conseguir, por ejemplo, que se certifiquen como un incentivo a ese esfuerzo que tienen que realizar. También planificamos, por supuesto, cursos de formación para los usuarios. Ahí tenemos 20 horas en cursos para OpenOffice, 6 horas para Linux. Muchos de estos cursos, a veces el usuario no ha realizado ni siquiera un curso nunca de plataforma Microsoft Office, es decir, su primer curso de ofimática que realiza en el ayuntamiento. ¿Más cosas en las que tenemos que gastar dinero?
Pues es en hardware, aunque la verdad es que mucho de nuestro hardware al utilizar Linux lo podemos seguir utilizando durante más tiempo, eso sí es una realidad. Sí que hay aspectos hardware que necesitamos cambiar, impresoras, necesitamos cambiar escáneres, que no se adaptan bien a al nuevo modelo. También fijaros ahí que lo utilizamos como incentivo. También, como decíamos anteriormente, incentivábamos a los técnicos, pues también hay que incentivar, porque los usuarios muchas veces no tienen la sensación de conseguir nada mejor. Es decir, porque ellos no pagan la herramienta, ellos utilizan lo que estaban utilizando, siguen utilizando su misma forma de trabajar. Para ellos no es una ventaja, es más bien un incordio. Entonces, ¿cómo utilizamos el hardware como incentivo? Pues, por ejemplo, aprovechando los planes de renovación. Es decir, si tenemos que renovar nuestros monitores, pues vamos a intentar renovarlos y poner pantallas planas, por ejemplo, a aquellas personas que se migren a Linux. Es decir, es una cosa que íbamos a hacer, pero vamos a emparejarla un poquito con este proceso. También, por ejemplo, les damos un pequeño pendrive con un USB Live en nuestros cursos de Linux para que se lo puedan llevar a casa, lo puedan probar. Bueno, son detalles pequeñitos, pero que hacen que la migración se vea desde un punto de vista diferente. Nosotros, en cuanto a esa pregunta que hacías al principio de contratación de pequeñas empresas, nuestro modelo ahora mismo es no contratamos, realizamos fundamentalmente todo este trabajo desde dentro y hemos tenido que incorporar personas. Hemos seguido este modelo, es decir, en vez de contratar gente fuera, lo hemos incorporado dentro de nuestra organización. En este caso, contratamos 6 técnicos para realizar este proceso de migración. Actualmente estamos 7 personas en el grupo de software libre, que nos dedicamos a la migración, y tenemos un equipo de 8 personas también dedicadas a la asistencia a usuarios, al soporte. Y también, aunque hemos contratado a personas, también, pues evidentemente en aquellos puntos donde no llegamos, donde por tiempo, por capacidad técnica, pues tenemos que contratar consultorías puntualmente. Bueno, vamos a hablar un poquito de temas técnicos. Bueno, la plataforma ofimática, como os comentaba, teníamos una plataforma Microsoft Office 97 que llevaba ya un buen montón de años y hemos decidido pasar pues, a OpenOffice, la suite ofimática en el software libre ahora mismo como punto de referencia. Tenéis ahí los caminos de migración pues, habituales, de Word a Writer, de Excel a Calc, de PowerPoint a Impress. Ese que aparece como un interrogante y que aparece una cosita nueva ahí es el OpenOffice Draw, que es una herramienta de dibujo vectorial, que anteriormente no existía. Y lo que quería destacar es en la parte de abajo es donde tenemos nuestro punto más débil, que es en el Access, que supongo que mucha gente tendrá esa problemática. Durante muchos años hemos estado utilizando Access no solo como una herramienta para hacer pequeñas bases de datos. Hay servicios que toda su organización, toda su forma de trabajo, todo su workflow se basa en una herramienta de Access. Entonces ahora no hay una migración directa como puede haber de Word a Writer, con sus dificultades, pero bastante directa. No hay una migración directa al producto, por ejemplo, equivalente, digamos, en OpenOffice, que es base. Entonces ahí nos encontramos con un problema serio. Un problema que se soluciona muy fácil y es cogiendo esas aplicaciones Access y transformándolas a otra cosa que no implique la plataforma. Pero bueno, eso requiere tiempo, requiere dinero y precisamente en este momento pues el dinero no es una cosa que nos sobre en las administraciones. Bueno, ni a nadie, supongo. Ni a la empresa tampoco. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo actualmente? Actualmente estamos utilizando Wine, que es un emulador de plataforma Windows, y estamos metiendo, al igual que Access, estamos metiendo otra serie de aplicaciones pequeñitas que no conseguimos tener una alternativa en el mundo Linux, las estamos metiendo dentro de Wine. Funcionan bastante bien, nos encontramos con alguna aplicación que no conseguimos emularla completamente, pero en general estamos obteniendo buenos resultados. De esta manera nos permite seguir migrando a Linux y aplazar, digamos, de alguna manera esa transformación de Access en otra cosa que sea un poquito más libre. Aquí tenemos algunos otros detalles importantes a la hora de pasar la plataforma ofimática, que es el tema de los formatos. Empezamos a trabajar con formatos libres, que luego veremos al final es una de las ventajas, por supuesto, de cara al ciudadano. Con formato DT, por ejemplo, en Writer. También tenemos que formar a nuestros usuarios en nuevas formas de trabajar.
de intercambiar información con el exterior. Por ejemplo, les recomendamos que utilicen PDF. Si no es un documento editable, OpenOffice tiene una herramienta estupenda para exportar a PDFs. Otro problema que tenemos con la plataforma ofimática es que aquellas macros que estaban desarrolladas en Office 97, que utilizan un lenguaje que es Visual Basic, que conocéis, que es totalmente diferente del lenguaje de macros que tenemos ahora mismo en OpenOffice. Ahí pues requiere coger esas macros, estudiarlas y transportarlas al nuevo entorno. También tenemos problemas de combinación de correspondencia para poder acceder a esas bases de datos de Access desde Writer. Estamos intentando solucionarlos. Bueno, y en cuanto al sistema operativo, pues nosotros teníamos Windows XP y estamos pasando a un sistema operativo GNU Linux. En este caso, nuestra decisión fue SUSE Linux Enterprise Desktop, que es de la empresa Novell. Nuestro producto lo llamamos AZ Linux, la primera versión, la versión 1. Nos decantamos por SUSE porque, bueno, en ese momento, y creo que actualmente también es así, tiene una buena integración con el servicio de directorio de Novell, que es sobre el que recae mucho de nuestra información corporativa, está sobre ese directorio. Y en este momento, pues, SUSE pues, cumple aceptablemente con el cometido de integrarse con ese sistema de directorio. Estamos desarrollando, y lo pongo ahí también, una segunda versión de AZ Linux basada en plataforma OpenSUSE 11.2, en este caso que ha salido hace muy poquito. Es una cosa que estamos trabajando en ello, tenemos algunos problemas, pero esperamos ponerla en marcha dentro de poco. También contaros algunos detalles técnicos de esta distribución. Pues bueno, hemos cogido, hemos integrado todo lo que es el tema de la autenticación con un directorio LDAP, que lo da NDS de Novell, con el cliente de Novell, para que todo ello vaya en una única autenticación dentro del proceso de entrada en el ordenador. Estamos trabajando también para que los certificados electrónicos con los que trabajamos con la administración electrónica, que son los certificados APE, funcionen también en nuestra plataforma Linux. Estamos trabajando con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para adaptar esos drivers. Tenemos un escritorio Genome. Y, bueno, como os comentaba antes, para aquellos programas que no conseguimos una alternativa viable en el mundo Linux, pues estamos utilizando Wine, preferiblemente, y si no conseguimos esa portabilidad, pues estamos utilizando VMware. Entonces estamos teniendo al final, en algunos casos, estamos teniendo un escritorio Windows por debajo del escritorio Linux. Y por último también comentaros una herramienta que hemos desarrollado nosotros mismos, que es una herramienta de distribución de software. Habíamos probado algunas herramientas de distribución de software, pero no se adaptaban bien a lo que nosotros queríamos. Y bueno, eso es una de las ventajas que tenemos flexibilidad para coger, en este caso hemos cogido un conjunto de software Apache, Django y Yum, y hemos conseguido crear una herramienta para distribuir nuestros paquetes dentro de nuestro ayuntamiento. Para nosotros, 2.800 puestos, es necesario tener una herramienta en la que la información, en la que los paquetes de aplicaciones se distribuyan rápido a las modificaciones. Aquí podéis ver algunos números en cuanto a estadísticas de instalaciones. Fijaros, sobre esa base de 2.800 puestos, pues bueno, hemos finalizado completamente esas aplicaciones ligeras, que las tenemos ahí señaladas como Mozilla Firefox y Thunderbird. También hemos conseguido instalar OpenOffice en el 100% de nuestras estaciones de trabajo. Y aquí sí que quiero puntualizar en el sentido de que nosotros instalamos OpenOffice, asociamos los documentos doc o DT, por supuesto, a OpenOffice, pero no desinstalamos Microsoft Office. Es decir, al usuario le damos la posibilidad de seguir trabajando durante un tiempo con su herramienta anterior, para permitirle, en este caso, pues que se adapte poquito a poco. Estamos ahora en el proceso, nuestro siguiente paso es conseguir que esas herramientas Office de Microsoft desaparezcan completamente, porque aunque en muchos casos, bueno, la mayoría de la gente está utilizando OpenOffice, pero todavía se sigue utilizando Microsoft Office. Y de esa base de 2.800 puestos, pues alrededor de 350, que es el 12% que veis ahí, están sobre plataforma Linux. El resto seguimos todavía con plataforma XP. Vamos despacito, poco a poco, sin hacer mucho ruido hasta ahora, y yo creo que esa es una de las... Es decir, hay que ir despacio, con cuidado, porque bueno, es un proceso no imposible, pero sí que
que hay que andarse con cuidado. Esperamos doblar esa cifra durante este año. Vamos a ver si lo conseguimos. Como siempre, esto está en función de los recursos que se nos asignen. Y luego, bueno, también destacaros simplemente ahí al final que el Ayuntamiento tiene kioscos para el público en diferentes edificios de la ciudad. El 100% de ellos están también en plataforma Linux. Sí, gracias. No, me queda... Pásame dónde. Me queda una. Sí, Como voy de tiempo. Bien. Bueno. Bueno, rápidamente. Ventajas que tiene para nosotros migrar el escritorio a herramientas de software libre. Bueno, son ventajas que ya han ido saliendo, que sobradamente conocéis. El ahorro de licencias, como comentaba Ramón antes, sí que es verdad que durante los primeros años ese ahorro en licencias no hay que metérselo al bolsillo y gastarlo en otra cosa, sino que hay que gastarlo allí mismo sobre el proyecto Linux, porque se necesitan aplicar recursos importantes para esa migración. Por supuesto, la independencia tecnológica de la plataforma, la flexibilidad que nos permite adaptar, por ejemplo, esa herramienta que tenemos de distribución de paquetes, trabajar con formatos abiertos. Es decir, eso es importante de cara al ciudadano. Es decir, al ciudadano no le podemos estar obligando a trabajar o a relacionarse con la administración en formatos privativos. Estamos generando una serie de conocimientos compartidos y pongo ahí de ser ejemplo porque creo que la administración, en este caso, tiene un servicio público que debemos nosotros poner en valor. Está claro. Evidentemente hay muchas dificultades, no insalvables, pero importantes, y que hay que conocer porque si no el porrazo es casi seguro. Si las minusvaloras, el porrazo es seguro, vamos. Una de ellas es el desconocimiento por parte ya no solo de usuarios técnicos directivos, lo que es el FUD, el miedo, incertidumbre, duda. Es decir, por eso la comunicación de lo que estás haciendo y para qué sirve es importante. Exige un esfuerzo interno para la adaptación. A veces también tenemos el efecto contrario, que es la minusvaloración del esfuerzo. Es decir, hay gente muy pro software libre que dice, no, si eso es una tontería poner software libre, eso de poner Linux o poner OpenOffice se hace en una patada. No hay que minusvalorar ese esfuerzo. Luego tenemos un ecosistema hostil, informático, así lo entendemos nosotros. Es decir, aunque van apareciendo muchas empresas de software libre que trabajan bien con el software libre, pero todavía, por ejemplo, tratar con un fabricante de impresoras para que te dé drivers, pues muchas veces eres tú el que le enseñas a él, no el que te enseña a ti. Y una de las dificultades importantes que he dejado aquí para el final es que yo creo que, aunque se ha comentado que hay coordinación o que hay comunicación entre administraciones públicas, yo creo que esta podría ser mejor. Y en este sentido sí que las administraciones públicas quizás a lo mejor hemos estado haciendo un poco la guerra por nuestra cuenta y a lo mejor llega el momento de pararse y pensar hacia dónde vamos y cómo podemos hacer que esto sea un poquito más fácil para todos en general. Bueno, ahí tenéis nuestro correo electrónico, tenéis una página web, un blog en el que vamos añadiendo cositas que vamos haciendo con nuestro sistema operativo. Y bueno, muchas gracias por escucharme. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, buenas tardes. La pregunta es relacionada. Bueno, nosotros, la verdad es que técnicamente no sé cuál ha sido la decisión, porque no he estado trabajando en ese proyecto, pero bueno, Joom, la verdad es que nos ofrece perfectamente lo que nosotros necesitamos. Y en ese sentido sí que Joom y Django también, vamos, hemos hecho una herramienta perfectamente adaptada a lo que nosotros necesitamos. Y que esperamos, también eso es una cosa, hablando de software libre, de liberar conocimiento, es, una vez que la tengamos un poquito más normalizada, estandarizada, poder ofrecerla al resto de administraciones o de empresas o quien la necesite. Hola, bueno, yo era una preguntita de curiosidad. Ese 12% que habéis migrado, ¿en qué porcentaje habéis atacado jefes de servicio, personas críticas o departamentos? Por igual. Es decir, nosotros cogemos un servicio y intentamos migrar desde el administrativo al técnico medio y al directivo o político final. Nuestro vicealcalde tiene Linux en este caso. Nuestro alcalde no, de momento.
Pero no hacemos distinción, es decir, nuestra unidad de migración es el servicio. Pues el servicio de acción social e intentamos migrarlo de arriba abajo.